Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Evidente, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, es el verdadero día del Señor. El único día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Eso escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. El domingo es el día de culto pagano desde la antigüedad al Dios Sol. Es la marca de autoridad del sistema romano papal. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fue los discípulos del Señor Jesucristo los que cambiaron el sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que adulteraron el día de culto y de adoración a ellos, pasándolo del sábado y al domingo, como le ha hecho creer a sangre y fuego el sistema romano papal.
El cambio lo hizo fue el sistema romano papal. Dios no cambia. Escrito está en Isaías 3, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y escrito está en el libro de Números, en el capítulo 23, allí nos dice el Señor que Él no es hombre, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Queridos amigos, el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Dice el Señor que cuando Dios asentó los cimientos de la tierra, también asentó el cimiento del sábado. Y dice el espíritu de la profecía, se me mostró que si se hubiese guardado el verdadero día de descanso, siempre la humanidad, dice, nunca hubiera habido incrédulos, ni ateos, ni esos que dicen que el hombre salió del agua de un ser unicelular, ni tampoco que se bajó de un árbol, ni tampoco que apareció aquí por obra y gracia de Birli Birloque, el Big Bang. Nada de eso existiría, queridos amigos, sino que nos dice que la observancia del sábado hubiera entonces preservado al mundo de la idolatría rampante en que está en esta hora de crisis intensa, queridos amigos, para la humanidad. Miren, dice que si la humanidad siempre hubieran guardado el sábado, que el sistema romano papal, en vez de haber echado mano por codicia, por ambición y por amor al poder de todo lo que fue el paganismo, hubiera más bien ensalzado el sábado del Señor, queridos amigos. Durante esos 1260 años de hegemonía del sistema romano papal, que son 1260 años de atraso que el mundo tiene en las ciencias, en las artes, en la espiritualidad y en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, un atraso de todo eso. Miren, que fuera esta humanidad en esta hora solo guardando el sábado como el día verdadero de culto y de adoración a Dios, queridos amigos. No habrían todas esas cantidad de idolatría, toda esa cantidad de sodomía, toda esa cantidad de estupidez en la que está viviendo el hombre. No habría el caos, ni tampoco existiría el colapso en las instituciones de la tierra, porque siempre recordarían que hay un creador. No habría el caos ni la degradación en la educación, porque se recordaría siempre cada sábado, cada séptimo día, irían los hombres todos a recordar, queridos amigos, quién fue el que creó los cielos y la tierra. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional. Aquí no tenemos, queridos amigos, iglesia, ni tenemos tampoco, no soy pastor de nada ni de nadie, porque el Señor nos dice que el pastor es Él. Escrito está en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, Jehová es tu pastor, Jehová es nuestro pastor. Si estamos con Él y en Él, dice, nada me faltará, nada te faltará, nada nos faltará. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que Escrito está, no tiene ningún interés proselitista, ni político, ni comercial. No tenemos negocio, no compramos, no vendemos, no tenemos sino las noticias. Soy un presentador de noticias del reino de Dios, del reino de los cielos, de la iglesia, como hablábamos ahora 8 días, que
La palabra iglesia es una palabra que muy poco estuvo en los labios de Jesús. A él le gustaba más las expresiones reino de los cielos y reino de Dios. Esa es, queridos amigos, el verdadero concepto en la Biblia de lo que el Señor quiere hacer. Así que solo tenemos aquí las noticias del reino, las noticias buenas y malas del reino, como vamos a hablar esta tarde. Así que el único propósito de escrito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Cristo viene más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Miremos solo aquí, delante de nuestras narices, a ver qué estamos viendo. Pongámosle el oído a lo que suena en el mundo y oiremos, queridos amigos, veremos los rayos de la gloria de Cristo viniendo y oiremos los pasos de un Dios ofendido por toda la maldad y la iniquidad que se está haciendo en esta tierra y en este mundo. Así que todos nuestros materiales son totalmente gratis. No compramos, no vendemos, todo es gratis. La historia profética, que ya estamos llegando al final, queridos amigos, de la historia profética. Estamos en los últimos capítulos de la historia profética y usted tiene que conocerlos con sus propios ojos, al lado de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, leerlo, estudiarlo, queridos amigos, para pensar, decidir y vivir. El Señor lo dijo: mi pueblo fue talado, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este mundo está pereciendo, carcomido por el comején de la ignorancia, queridos amigos. Afortunadamente el Señor nos dice que hay remedio para la ignorancia, y ese es estudiar la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conozcamos la verdad, cuando leamos la Biblia, cuando miremos lo que dice el Señor y salgamos del engaño y de la mentira en que nos han metido los sistemas religiosos en esta hora, entonces vamos a darnos cuenta cuán errados y cuán equivocados estábamos y cuán siervos y servidores de Satanás y de sus agentes e instrumentos protestantes, católicos y de todos los sistemas de religión de esta tierra, el espiritismo y todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la hechicería, la brujería, el Islam y el extremo y el centro y el cercano oriente y toda la rebelión que hay en el mundo violentando las leyes de Dios. Queridos amigos, entonces vamos a ver luz, vamos a conocer la verdad, y cuando conozcamos la verdad, como dice el Señor, que no solamente es su palabra, sino que el Señor Jesús también nos dice, y escrito está allá en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, la vida y el pan de la vida en esta tierra es una persona, Cristo. Conocer la Biblia es conocer a Cristo. Conocer a Cristo, queridos amigos, es conocer al Padre. Conocer y creer en Cristo es tener vida eterna. Y tener vida eterna, queridos amigos, es empezar a vivir aquí, ahora, hoy, en esta tierra, por el solo hecho de yo creer que Cristo es mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Ya comenzó la vida eterna. Esa es la mitad de la boleta para entrar al reino de los cielos, o al reino de Dios, o a la iglesia, que es eterna. Esa no se hizo en el año en el año 31, cuando Cristo murió, y que el sistema romano papal dice que Él es el representante y que esa fue la que fundó Cristo. No, queridos amigos, ya estudiamos que la iglesia de Dios, el reino de los cielos, no empezó ayer, no se hizo con el papado. El papado no es tampoco desde el año 31, el papado va mucho más allá de la muerte de Cristo. Antes de que Cristo muriera ya existía el papado, porque el papado es simple y llanamente
la continuidad del misterio de la iniquidad, queridos amigos, así de simple. El paganismo que está enseñando el sistema romano papal ahora era el mismo paganismo que se enseñaba en los días del Señor Jesucristo y en los días de Moisés, queridos amigos. El papado no tiene 2000 años como ellos dicen, el papado tiene 6000 años de existencia, porque es la continuidad ¿de qué? Es la continuidad del misterio de la iniquidad, es la continuidad del espíritu de Lucifer, es la continuidad de la confusión, es la continuidad del odio a Dios, es la continuidad del odio a las leyes de Dios, es la continuidad de la guerra contra la palabra de Dios. Eso no empezó ahí. Ellos dicen que son lo más antiguo, es que la fundó Cristo. No, la Iglesia Católica no la fundó Cristo, la fundó fue, queridos amigos, en esta tierra la fundó fue César. El César fue el que fundó la Iglesia Católica o la Iglesia Romana, y el creador de todo ese sistema, tanto el sistema babilónico como el sistema allá en Grecia, Medio Persia y en Roma, y después Roma papal, queridos amigos, el fundador es Satanás. Hay dos personas detrás de los dos misterios: el misterio de la piedad, que es Cristo, su pueblo, su iglesia, su reino de los cielos, y es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es la rebelión de Satanás en el cielo, la caída del hombre y todo lo que viene allí con el paganismo y todo lo que es la competencia de altar contra altar, sacerdocio contra sacerdocio, ceremonias contra ceremonias, sacrificio contra sacrificio, altar contra altar. Toda esa es el conflicto entre Cristo y Satanás. La única diferencia es que Cristo se muestra tal cual Él es, queridos amigos, mientras que el sistema romano papal o el misterio de la iniquidad, que es el hombre que se hace Dios, no se muestra, engaña, aparenta ser, dice ser de Dios, pero queridos amigos, actúa diferente a lo de Dios, y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, queridos amigos. Cómo nosotros formar parte de los santos del Altísimo, cómo nosotros poder llegar a formar parte del reino de los cielos, cómo poder nosotros integrarnos al reino de Dios, cómo nosotros llegar a ser y a formar parte de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia de Cristo, de la iglesia que nos dice la Biblia que es la verdadera iglesia que sirve a Dios, que está con Dios, que Dios está con ella, que Dios la guía, que Dios la protege, que Dios es su Señor, que Dios es su Dios, que Dios es su Padre, que Dios es, queridos amigos, el todo, en todos, por todos y para todos en esa iglesia. Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde y mañana, quizá, queridos amigos, si el Señor nos lo permite. Entonces, ¿cómo formar parte de los santos del Altísimo? Lo primero que tenemos que recordar nosotros es lo que habíamos leído el sábado pasado y el domingo pasado, cuando leíamos allá acerca de los santos, ¿no? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Saben que esa palabra santos en este mundo occidental, influenciado por el sistema romano papal, en vez de darle luz a la gente, antes la confunde. Cuando la gente oye hablar de santos, pues inmediatamente se remonta allá a la iglesia, a esa cantidad de muñecos que el sistema romano papal trajo del paganismo, y les cambió de nombre, y a eso le puso que eso eran los santos, más los que se ha hecho durante sus 1700 y tantos años, desde el año 538 hasta nuestros días, toda la cantidad de santos y santas que se ha fabricado y toda la cantidad de muñecos y de muñecas que le ha puesto a la gente, para que la gente se estupidice, o como dice el Señor, se entontezca, se embrutezca y se infatúe, es decir, pierda la razón, porque la idolatría, queridos amigos, hace perder la razón. La gente se desquicia con los muñecos y con las muñecas, y más se desquicia cuando la gente ve que los muñecos y las muñecas no le funcionan, cuando la gente ve que el agua bendita no sirve para nada, cuando la gente ve que la ramita de ruda aquí en la oreja no le funciona para la buena suerte, cuando la gente ve que la medallita aquí tampoco le funciona para que le surja lo que la gente quiere, porque
rogarle y hacerle la novena a San Antonio no me funcionó para conseguir marido o esposa. La gente se frustra y se enloquece, dice entonces, Dios, ¿por qué no me oye? Dios, ¿por qué a mí no me atiende? Dios, ¿por qué a mí no me responde? Dios, ¿por qué no me ayuda? Dios, a mí no me quiere. Entonces eso lleva a que la gente que se enloquezca. Y eso es lo que dice el Señor, que los muñecos y las muñecas y los ídolos lo que hacen es infatuar a la gente, es decir, hacerle perder la razón. Y dice el Señor, embrutecerlos. La gente se embrutece con el muñeco, dice el Señor. Dice, y la gente se entontece. La gente, no sé si el olor a esperma quemada o el olor a anturio o a todas esas cosas que hay allá, el olor a ese incienso, queridos amigos, emborrachador de las iglesias del sistema romano papal, lo que entontece a la gente. Pero eso es lo que escrito está. Entonces nos dice el Señor aquí en su palabra, aquí está la paciencia de los santos. La palabra santo en la Biblia, queridos amigos, sencillamente quiere decir apartado. La palabra santo quiere decir apartado, y la palabra santidad sencillamente quiere decir uno que se ha apartado para practicar las exigencias del reino de los cielos o las condiciones en la iglesia verdadera de Dios. Eso es santo y eso es santidad. No es el que canoniza, porque la gente piensa que santo es el que canonizó. Vamos a elevar a los altares a alias Juan Pablo y entonces la gente cree que ya quedó santo, queridos amigos. Pero la gente como está entontecida y como está embrutecida y como está sin razón, como está desquiciada en su mente en estas cuestiones, entonces la gente no discierne, no sabe realmente lo que es ser santo. ¿Qué es santo? ¿Cómo me hago santo? En la iglesia católica y los católicos y los mismos curas y los mismos nunca se han puesto a pensar, bueno, a este lo canonizaron y a mí, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? ¿A mí me irán a canonizar también? ¿Cuándo yo voy a ser santo? ¿Podré yo ser santo? ¿Podré yo también convertirme en un santo? ¿Será que yo también, mi familia puede ir y buscarme un milagro por ahí para llevárselo allá al Papa, para que el Papa diga, vea, a este fulano vamos también a canonizarlo? ¿Será que eso será posible, queridos amigos? Puro engaño, pura mentira, puro paganismo, pura sabiduría terrenal, animal y diabólica, es lo que dice el Señor. El único que es santo es Dios. El único que puede decir quién es digno, quién es indigno, quién es santo, quién es justo, es Dios, queridos amigos. Ningún hombre, por muy ensalzado que se crea o por muy ensalzado que los otros lo pongan, podrá hacer santo a nadie. Ni su sistema denominacional ni su organización religiosa tiene ninguna virtud ni ningún poder para hacer santo a nadie. El único que conoce lo que hay dentro del hombre es el Espíritu de Dios que está en él, queridos amigos. ¿Cuántos criminales no han canonizado el sistema romano papal? ¿Cuántos depravados y pervertidos no ha canonizado el sistema romano papal? ¿Cuántos, queridos amigos, agentes de Satanás, perseguidores del pueblo de Dios, odiadores y aborrecedores de las leyes de Dios, no lo ha canonizado el sistema romano papal? Y se ha abstenido de canonizar a los dos hombres, queridos amigos, que le dieron todo el ensalce que tiene el sistema romano papal en esta hora, como fue Benito Mussolini en el año de 1929, cuando le fundó el Estado Ciudad del Vaticano. No lo ha querido canonizar, aunque lo llamaron dizque el hombre providencial de Dios, el hombre que Dios envió para fundarle semejante Estado al Papa. Así lo llamó alias Pío XI a Benito Mussolini, el hombre providencial, queridos amigos. Y Hitler, ¿cómo lo llamó Pío XII, alias Pío XII? A Hitler lo llamó hijo dilecto de la iglesia. A Hitler, queridos amigos, así lo llamó el sistema romano papal a Hitler, el hijo dilecto de la iglesia. Todo el poder que le dio el Reich, los nazis, al sistema romano papal, queridos amigos, con ese tratado que hizo Hitler con es inimaginable la ganancia y toda la riqueza y todo el poder y toda la influencia, y sobre todo la protección, porque ellos siempre han nadado en las aguas podridas, pero así, queridos amigos, sirviéndose de la inmundicia y de todas las cosas que hay allí. Así que santo solo lo hace Dios. ¿Cómo formar parte entonces de los verdaderos santos? ¿Qué dice el Señor?
Escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 50, versículo 5, dice el Señor: juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. ¿Cómo dice el Señor? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué es lo que hacen los santos con Dios para merecer ser llamados santos de Él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el Señor? ¿Un pacto qué? Con sacrificio. ¿Qué es sacrificio? ¿Qué sacrificios? ¿Qué clase de sacrificios? Queridos amigos, el sacrificio de renunciar al mundo, el sacrificio de abandonar los sistemas de esta tierra y de este mundo. ¿Qué es mundo, queridos amigos? Son dos palabras muy distintas. La palabra mundo y la palabra tierra son dos cosas diferentes. La palabra mundo, la palabra tierra, pues es el globo terráqueo. La palabra mundo, queridos amigos, es una cosa que quiere decir es la manera de los hombres hacer su propia voluntad, la manera de los hombres llevar a cabo sus propios planes. De mundo viene la palabra mundanalidad, que es así, ustedes la pueden definir y saben cuál es su significado. Mundanalidad es el desenfreno de las prácticas del hombre despojado del temor y del amor a Dios. Eso es mundanalidad, es el desenfreno del hombre llevado por los caminos de Satanás en la rebelión a las leyes de Dios. Eso es la mundanalidad, y allí viene entonces el mundo. Entonces el Señor nos dice aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 4, para que nosotros ampliemos un poquito esa idea. Dice el Señor: oh almas adúlteras. Nos dice llama adúlteros a los que le están tirando un tiro al mundo y otro tiro al reino de los cielos. Les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queridos amigos, ¿cómo es que nos dice el Señor allí? Que cualquiera que se constituye amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces nosotros debemos hacer un pacto con sacrificio con Dios para ser sus santos. Es convertirnos en enemigos del mundo y en amigos de Dios. Esa es la ecuación, queridos amigos, que el Señor quiere que se lleve a cabo en nuestras vidas. Miren, el Señor nos dice que la humanidad está partida solo en dos pedazos. Solo hay dos clases de hombres y de mujeres en esta tierra, como ya lo estudiamos también cuando hablábamos de Caín y Abel, que representan dos clases de personas: los justos y los impíos, los santos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que deben existir, dice, desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Queridos amigos, dice: Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos, que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos, sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. Aquí encontramos nosotros los conflictos religiosos en esta tierra y en este mundo. Aquí nos dice el Señor que los que matan son los impíos, los fieles de Dios mueren por la fe, queridos amigos, mueren por vivir la fe, pero los hijos de Dios, los hijos del reino, los hijos de la iglesia de Cristo no matan para imponer por la fuerza su fe. Esa es la gran diferencia de las dos clases, queridos amigos: la clase de los que obedecen y hacen pacto con sacrificio, que mueren por su fe, por permanecer ¿qué? Fieles, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Y los impíos, estos justos, no le imponen, queridos amigos, al mundo por la fuerza su fe. Los hijos de Dios no matan para imponer su fe, su credo, su fidelidad, su amor y obediencia a Dios, como ha hecho, queridos amigos, a través de la historia
todos los poderes de esta tierra, religiosos y políticos, han matado para imponer, como el sistema romano papal, 1260 años matando gente que no quería someterse a los dichos, a la voluntad y a las dogmas del sistema romano papal. Muertos, queridos, mátenlo, quémenlo, tortúrenlo. El que no quiera someterse a lo que piensa, dice y hace el Papa es un hereje, hay que quemarlo, hay que matarlo. Y después vinieron los protestantes también a hacer lo mismo. Por eso dijo Abraham Lincoln, que dijo, amigos, que la mejor manera de diferenciar una iglesia verdadera era que si la iglesia Dios no la sostenía, Dios no la cuidaba, Dios no la guardaba, Dios no le daba el avance, sino que esa iglesia tenía que buscar el amparo y la fuerza del poder civil para poder sostenerse. Entonces dice que es evidente de que no es una iglesia buena, sino que es una iglesia mala. Entonces ya saben ustedes que la iglesia que usa el poder civil para imponerse, desde Roma, no se olviden que el Sanedrín utilizó el poder de Roma, ¿para qué? Para matar a Cristo. Entonces esa demostró ser una iglesia ¿qué? Mala. El sistema romano papal también usó el poder de los reyes y de los políticos y de todos los príncipes del mundo, allá en Europa y en el mundo, para matar, perseguir, destruir y borrar de la faz de la tierra los que no querían someterse al sistema romano papal, a las llaves de Pedro y a la triple tiara del Papa. Entonces a esos los mandaban ¿a qué? A matar. Te puedo enviar totalmente gratis la historia para que leas qué fue la Inquisición, para que leas en todos los países de Europa y del mundo y de América cómo fue que el sistema romano papal vino a ser el amo y el señor de esta tierra y de este mundo. No fue que Cristo le dio trono, ni le dio poder, ni le dio autoridad, fue Satanás el que se lo dio. Así que estas cosas, queridos, esta es la historia que no nos han querido contar, esta es la historia que siempre nos han querido ocultar. No podemos abrir la Biblia sin dejar de hablar de estas cosas, queridos amigos, así de simple, así de sencillo. Entonces, los que creen y los que no creen. Y nos dice entonces el Señor allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio, es decir, las noticias buenas y malas, el noticiero del mundo, dice, las noticias, el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios, dice, para salvación, solo para aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación, solo para el que cree, solo para el que lo cree. No más, no se olviden, Cristo murió por todos, Cristo murió por todo el mundo, pero no, Cristo murió para toda la humanidad, pero no por todos. Así que solo los que creen en Él son los que se van a beneficiar de ese sacrificio. Los que no crean en Él, sencillamente no se van a beneficiar, como escrito está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, los que vivan según el mundo, siguiendo las exigencias del mundo, como vemos nosotros en nuestro mundo en esta hora, eso es lo que el Señor nos dice, que esos no podrán, ¿qué? El ocuparse en la carne es muerte, queridos, muerte y muerte eterna, es lo que traduce aquí el Señor en su palabra. Y sigue diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solo los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y ya hablamos, el Espíritu Santo no guía al error, no guía a la mentira, no guía al odio a la ley, no guía el odio a la Biblia, no guía, queridos amigos, al desprecio a Cristo y a su salvación. ¿Cómo y con qué los guía? Pues escrito está en el libro de
En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. ¿Cómo los guía? Toda la Escritura es inspirada por Dios, queridos amigos. ¿Cuál Dios? Escrito está en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21 dice, oiga, ¿cuál es el Dios que dice que inspiró allá? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál Dios? Vamos a ver cuál es el Dios que guía. Dice en el versículo 21 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, dice: porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los santos hombres de Dios, los hombres apartados de Dios y por Dios, para Dios, los hombres que quieren vivir en la santidad, para que es sencillamente hacer la voluntad de Dios. Santidad, queridos amigos, no es un título. Santidad no es un título que le puede poner a un hombre. Santidad no es el título que le coloca al malo, como se lo han puesto al Papa, al guerrero contra él le llaman santidad. Santidad también le llamaban al sumo pontífice en Roma del misterio de la religión de misterio. Nerón era su santidad, Calígula también le llamaban su santidad, Augusto César pues se puso Augusto, que quiere decir divino, que le llamaban su santidad, a Diocleciano y a Octavio César y a Vespasiano y a todos esos también les llamaban santidad. De allá viene el término santidad para el sistema romano papal, porque estos depravados y pervertidos emperadores romanos eran, queridos amigos, los jefes de la religión de misterio, y de allá es donde viene la palabra Pontifex Maximus o sumo pontífice. En la Biblia no aparece eso, y si la Biblia no aparece eso, queridos amigos, tenemos que ir a buscar eso en la historia, a ver quién se lo inventó, y se lo inventó fue Satanás. Aquí nos dice entonces que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, queridos amigos. Entonces, todo esto es la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el redactor, es el inspirador de la Escritura. Él inspira a los inspirados son los hombres, no es la Escritura la inspirada, queridos amigos. Así que nos dice el Señor que solo los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Entonces, blanco es, frito se llama, gallina lo come, es estudiando y haciendo lo que dice la Biblia es como vamos a ser santos, porque es la palabra de Dios la que nos guía, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, sacarnos del error, para instruir, para corregirnos, ponernos en el camino correcto. Dice, a fin de hacer de nosotros, ¿qué es? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Qué es lo que dice entonces el Señor? Que puede hacer la Biblia por mí, puede hacerme perfecto, queridos amigos, pero no ser Dios, perfecto en mi esfera donde yo vivo, y puede hacerme también que enteramente preparado para toda buena obra, para un buen servicio a la humanidad, para un buen servicio como padre, como esposo, como hijo, como vecino, como ciudadano, como cristiano en esta tierra y en este mundo. Eso es lo que hace la Biblia. Entonces podemos ver nosotros qué ha hecho la Biblia, la palabra de Dios por este mundo, que Dios ha... Mire, vemos al mundo sin Dios y sin ley, cada día más degradado y pervertido y lleno de religión por todas partes. En cada esquina el sistema romano papal hizo una iglesia a punta de juegos, rifas, espectáculos, empanadas, carnavales, fornicación, borrachos, borracheras y toda clase de juegos y de vicio y de azar y todas esas cosas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué han servido todas esas iglesias? ¿Para qué, queridos amigos, han servido? Muchas de esas han servido solo como antros de prostitución para que los curas sean los que violen a los niños en ellas. Para eso nada más han servido, queridos amigos, para nada más. No han levantado una millonésima de micra al hombre de la condición caída en que está. ¿Cómo? ¿Con qué los guía Dios? El Señor nos dice entonces que con su palabra. ¿Y qué hace la palabra? Pues la palabra hace lo que nos dice el Señor que harían
santos con Él, un pacto con sacrificio. Y mire lo que dice aquí en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, lo que hace la Biblia, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo que guía al hombre, a ti, a mí, a nosotros. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Esto no es letra muerta, como dicen muchos. Esto no es, como dicen muchos, caduco. Esto no es un libro viejo. Esto no es, queridos amigos, pasado. Ya hemos dicho y leímos en ella que es eterna, que el Evangelio es eterno, porque es la palabra de Dios, y Dios es eterno, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es a aquel, al único Dios vivo y eterno, a nuestro sumo sacerdote, a Cristo Jesús, a quien tenemos que darle cuenta, queridos amigos, y Él es el que va a decir y a dictaminar y a decidir quién es santo y quién es digno, quién entra al libro de la vida o quién se pone en el libro de la muerte. Él es el que dice quién es santo, quién no es santo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso el Señor nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues de todo este engaño, de toda la mentira. Cuando leemos esto, queridos amigos, en la Biblia, entonces nos vamos a dar cuenta de que nosotros estábamos presos, cautivos, en mentiras, en engaños y en toda cantidad de falacias que por siglos y siglos de los siglos nos habían enseñado y nos han dicho que hasta la Biblia no se puede leer. Entonces nos dice el Señor allí en el libro de Hebreos que la palabra de Dios, la que guía el Espíritu, esa es la que nos muele, nos parte, entra a lo profundo, nos conmueve, nos impresiona, remueve todas esas cosas que perturban nuestra conciencia para ponernos en paz con Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que nos acerca, nos lleva a la necesidad de un Salvador, de un Redentor. Es la palabra de Dios la que nos dice a nosotros, queridos amigos, cuáles son las condiciones y las exigencias para nosotros formar parte de los santos del Altísimo, para formar parte del reino de los cielos, para formar parte del reino de Dios, para asistir a la verdadera iglesia del Dios Altísimo. Esa es la Biblia y la palabra de Dios. Así que el Señor Jesús nos dice que en esta tierra las cosas deben arreglarse y solucionarse antes de ir al cielo, porque aquí debemos empezar a vivir cómo va a ser en el cielo. Al cielo no pueden llegar los santos de Dios ignorantes. Ve, ¿y qué será que lo que hay que comer aquí? Ve, ¿y cómo será aquí? ¿Será que podrá ir a matar allí para comer acá? ¿Será que se podrá hacer esto o aquello? Ve, ¿y dónde es que se reza el rosario aquí? ¿A dónde es que están los muñequitos y las muñequitas para irlos a adorar? ¿Dónde es que hay que ir a dar la moneda? ¿Dónde es que hay que ir a hacer esto? Todas las cosas, queridos amigos, tenemos que saberlas aquí cómo hacer allá. Nadie va a tomarse por sorpresa. Yo no sabía esto. Tenéis la información. Tenemos la palabra de Dios. Entonces nos dice que para ser santos en el cielo tenemos que empezar primero por ser santos en la tierra. Para ser santos en el cielo tenemos que empezar, ¿por qué? Por ser santos aquí, ahora. La eternidad no va a empezar cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. La eternidad no va a empezar, queridos amigos, con el concepto que tenemos nosotros de que es tiempo sin fin. Eso es el concepto de eternidad que tenemos en la cabecita, que nos metieron a nosotros en la escuela y en la iglesia y en toda la universidad, que eternidad es tiempo sin fin. No, queridos amigos, lo que menos le interesa al cielo, a Dios, es el tiempo. Y si fuera preocupación de Dios el tiempo, hace rato la tierra y el mundo hubiera sido destruido. Nos dice el Señor entonces que
Al cielo no va a ir gente buena, sino gente santa. Nosotros que nos jactamos de sacar pecho y decir yo soy buen padre, yo soy buen hijo, y acá en todos los sepelios no hay muerto malo, ese era un buen padre, ese era un buen hombre, un buen cristiano, un buen, pero ¿cuándo se dice era un santo? Ni siquiera en la canonización que hacen en Roma se dice que es santo, porque es pura política, pura ¿qué? Puro engaño, pura, queridos amigos, maquinación. Eso es así. Todos los santos se han puesto por maquinaciones y movimientos y fuerzas, y a obligar al milagro a hacer milagro y hacer eso. Ni siquiera allá se puede decir, queridos amigos, que murió un santo, porque el único que puede decir quién es santo es Dios. Entonces, ¿cómo formar parte de los santos del Altísimo? En primer lugar, la Escritura nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, que creen en Cristo. Esa es una de las cosas, queridos amigos, básicas en la experiencia de poder formar parte de la iglesia de Jesucristo. Creen en Cristo, creen en el Señor Jesucristo y creen en lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es claro, esto lo entiende un niño de 2 añitos, que usted lo repita. Usted le va a preguntar al niño después de leerle a él esto, ¿para qué fue que Dios dio a su Hijo? Y el niño le va a decir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El Señor está diciendo aquí que hay que creer solo en Cristo, sin necesidad de mediadores, hombres mortales, desviados, corrompidos, ni siquiera de los que están en el cielo, como Moisés, como Enoc, como Elías. Ni siquiera ellos son mediadores, ni siquiera ellos sirven para que nosotros nos salvemos. El Señor nos dice es que Él ha dado a su Hijo único, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos amigos, miren, es clara la Escritura. No necesitamos de María, ni necesitamos tampoco de las 10,000 vírgenes, ni necesitamos tampoco de los santos y de las santas. No necesitamos de los papas, ni tampoco de los cardenales. No necesitamos de mediadores, ni de iluminados, ni de muftíes, ni de talibanes. No necesitamos de Omar, ni tampoco necesitamos, queridos amigos, de pastores y de pastoras. Necesitamos solo creer en Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es claro, definitivo, eso lo entiende hasta el más ignorante. El que tenga menos letras en la cabeza va a entender esto, queridos amigos, y eso es conocer la verdad, y eso es ser libres por el poder de la verdad. Creen en Jesús, y dice más el Señor, que ese creer en Cristo es un o lo toma o lo deja, así de simple. No hay términos medios. Es cree en Cristo, amén. No cree en Cristo, amén. Esa es la elección de cada uno. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire, allí, ya por el simple hecho de yo creer que Cristo es mi Salvador, mi Redentor, mi único mediador, mi único representante en el cielo, entre el Padre y yo, queridos amigos, ese, dice el Señor, tiene vida eterna. El que cree en Cristo como su Salvador, Él es mi Salvador, Él fue el que envió el Cristo Dios al Padre a redimirme, Él es el que me salva a mí, Él es mi libertador, Él es mi Señor y mi Dios, Él es mi Creador. Ese tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y sigue diciendo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, queridos amigos. Mira la noticia buena y mala del reino de los cielos. Crea en Cristo, tiene la mitad de la boleta para entrar a la iglesia, tiene la mitad de la boleta para entrar al reino de los cielos, tiene la mitad de la boleta para entrar al reino de Dios, queridos amigos. Y el que rehúse creer en Cristo ya se quedó sin mitad de boleta, y tampoco va a recibir la otra boleta, porque
esa boleta, esa mitad del boleto para entrar al reino de los cielos, nos hace aptos para nosotros poder unirle nuestra voluntad a la voluntad de Dios para poder, queridos amigos, obtener la otra mitad. La primera mitad la da solo Dios, Él es el que la da. Crea en Cristo y ya, suficiente. Tienes vida eterna y tienes media boleta para entrar en el reino de los cielos. Y la otra mitad de la boleta la ganamos es uniendo mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es eso, queridos amigos? Es sencillamente yo comprometerme a cumplir las exigencias que el cielo pone en mi vida, empezando por sus mandamientos y siguiendo por todas las cosas que el Señor dice que deben guardarse y que deben hacerse en esta tierra. Y como Él mismo dice, mi ley, mi yugo es fácil. Y como Él dice, mi ley no es penosa, no hay yugo de esclavitud, en Él todo es fácil. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos entrando en la experiencia, queridos amigos, de conocer a Cristo, su obra, nos vamos enamorando de Él, vamos llenándonos de gratitud, vámonos llenando, queridos amigos, nos vamos llenando de un amor hacia Él que nos abarca todos los días y deseamos estar cerca y agradarle a cada momento. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, queridos amigos. Esto es claro. Y es directo, y es preocupante, y es terrorífico, y es terrible, y es todo lo que queramos, pero así son las condiciones en el reino de los cielos, porque no se olvide, estamos en un conflicto entre la adoración entre Cristo y Satanás, en el cual los que se salven, los santos de Cristo, serán llevados fuera de aquí de este planeta, y los impíos, los que se queden aquí, los rebeldes, los que no quisieron creer en Cristo ni hacer la voluntad de Dios, entonces dice que van a ser destruidos. ¿Junto con quién? Con Satanás y todos sus demonios. Entonces nos sigue diciendo de que guardan ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios. Él los proclamó. En Juan 14, 15, 21 nos dice el Señor allí, en Juan 14, 15 nos dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que después de amar a Cristo, de aceptar a Cristo, de ver la obra de redención que Él ha hecho en mí, ese amor me lleva a obedecerle. Y dice más: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso es lo que dice el Señor. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Miren, se desata la secuencia y la cadena del amor del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, que es el que viene a socorrernos en esta experiencia y en esta hora. Dice: se ponen en el territorio ¿de quién? De Cristo. Mañana vamos a ver, a estudiar eso, queridos, seguir estudiando entonces cómo formar parte de los santos del Altísimo. Esto es un tema de interés trascendental en el destino de su alma, en el destino de mi alma, en el destino de nuestras almas. Quiero decirle, querido amigo, traigamos a nuestros niños, traigamos a nuestros jóvenes, abramos la Biblia, la palabra de Dios. Hay cosas trascendentales en la historia nuestra, en mi vida, en el destino de mi vida, que están por definirse, queridos amigos. No es la medalla de oro, no es el máximo galardón en esta tierra, es, como dice el Señor, una corona incorruptible la que está en juego. Es el destino eterno de nuestras almas. Traigan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, oren a Dios, pídanle al Señor sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles un buen resto de sábado. Dios les bendiga, nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Buenas tardes. A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.